los líderes que han llegado de otras ciudades, haciendo el esfuerzo de tiempo, recursos, pero es justamente una de las dinámicas que este reino, ya le dije que es por gracia, gratuitamente, pero no gratis. Entonces ahí es donde nuestro compromiso se determina en lo que nosotros servimos y el tiempo que se invierta, el talento que se ponga y el tesoro que se dé es parte de lo que nosotros participamos en esta bendita causa. Bueno, qué alegría verles. Amén. Y la alegría de presentarles a mi pastor Jaime Cabrales, su esposa. Vienen desde Uvalde, Texas. Ponte en pie, Jaime. Gracias, mi amado Jaime. Quería estar aquí también con nosotros, compartir con ustedes. Él es parte de toda esta familia ministerial que Dios nos permite en las naciones unirnos para edificar mutuamente en esta bendita gracia y en este diseño del nuevo pacto en Cristo, para ver una iglesia efectiva en el reino de Dios. Bueno, quiero hoy concluir tal vez algunos aspectos generales que estamos viendo de la vida dada por gracia en un reino eterno. Y mañana tal vez entonces vamos a abordar ya los aspectos que tienen que ver justo con el reino al que el Padre nos ha otorgado. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces mañana vamos a hablar del reino de su amado Hijo, en el que el Padre por gracia nos permite ver y entrar y participar de él. Vamos a primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12, para justamente hablar de esa vida que el Padre nos ha dado por el Hijo. Y eso es lo maravilloso de esta obra de gracia en la cruz, que realmente no es un cambio de vida lo que Él hizo con nosotros, sino un intercambio de vida. O sea, Él en la cruz tomó nuestra vida de pecado y la mató para darnos la vida de su Hijo. Es un intercambio de vida. O sea, el Señor no fue que cambió tu vida, esa vida de viejo hombre. Entonces Él la trató de cambiar, de mejorar, de que ya no fume, ya no haga esto, ya no haga lo otro, y ahora cambié de vida. No, el Señor no quería que tú cambiaras de vida. Era morir a la tuya para recibir la de Él. Amén. Y esa es la obra de gracia dada en la cruz. Diga, intercambio de vida. Intercambio de vida. ¿Y cómo se da? Justamente porque llegas a tener lo que nunca tuviste. ¿Qué es? El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Sí es. Diga, la vida está en el Hijo. Está en el Hijo. Justo. Él dijo, yo soy la vida. Por eso la vida de Dios tiene su máxima expresión, es en la manifestación del Hijo. El Hijo es la expresión, representación perfecta de la vida del Padre. Entonces, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de sencillo. Y al tener la vida, todas las cosas que corresponden, que pertenecen a esa clase de vida, nos han sido dadas, dice Pedro, por su divino poder, mediante el conocimiento del que es la vida, o sea, diga, de Cristo. Por eso, por la vida del Hijo es que yo puedo recibir la luz de Dios para entender y ver las cosas de Dios. Porque primero viene la vida y luego la luz. Por eso dice que en Él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz. Entonces lo primero que tú recibes es la vida.
para poder tener la luz y ver todas las cosas que están en esa vida eterna, que es la clase de vida que Dios tiene y que Dios da. Por eso ahora participo de esa vida. Y todo eso porque justamente es una dádiva de Dios. ¿Y dónde está la dádiva de Dios? Diga, en el Hijo. Por eso el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Cristo, es el evangelio, dice Pablo, de las inescrutables riquezas de su gracia. Predicar el evangelio de Cristo es darlo a conocer a Él, donde hay unas riquezas que son inescrutables, que a veces son también hasta indescriptibles, pero que por gracia nos han sido dadas. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 5 en adelante. Cómo esta maravillosa gracia de Dios fue revelada, fue dada, diga, por Cristo. Sí, Señor. La gracia y la verdad fueron dadas y vinieron para ser suministradas a nosotros por el Hijo. Y al tener el Hijo, tengo la clase de vida que Dios tiene. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! En Cristo tengo una vida semejante a la suya. ¿De qué consiste? Mire el texto, por favor, Romanos 1:5. ¿De qué habla el versículo? Del evangelio de Dios. Diga, el evangelio de Dios. Mire lo que dice ahí. Del evangelio de Dios. Luego dice, evangelio que Él había prometido antes por sus profetas. Ese evangelio de Dios está registrado en las santas escrituras. Diga, escrituras. Para entender el evangelio de Dios, tú no tienes que consultar a la historia del hombre, los conceptos filosóficos del hombre. Tiene que ir a las escrituras. Diga, a las escrituras. Muy bien. Ese evangelio de Dios que fue prometido por los profetas, anunciado, prometido, que en las escrituras está registrado, trata no del problema del hombre, sino acerca de ¿qué? ¿Qué dice el texto ahí? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Diga, el evangelio se trata acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tengo que saber lo que los profetas anunciaron en promesa y que las escrituras registran en cumplimiento para nosotros. Dice que ese Hijo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Diga, acerca de su Hijo. Y subraye esa frase que sigue. ¿Y por quién recibimos? ¿Qué es lo que recibimos? La gracia. La gracia y el apostolado. Pablo dice, lo primero que el evangelio nos suministra no es un don, ser apóstol, ser pastor, ser profeta. No, lo primero que nos da es que, porque ningún ministerio, cualquiera que sea, puede ser ejercitado si la gracia no lo capacita. Diga, es por gracia. Entonces, aquí es lo importante, reconocer que este evangelio que las escrituras registran es acerca del Hijo de Dios, y el fin es que entendamos que es por medio del Hijo de Dios que tenemos la vida y recibimos la gracia. Amén, amén. Si yo fuera usted hubiera dicho amén. Amén. O sea, con más firmeza. Aleluya. Gracia, que dice Pablo, es dada, escuche, por la fe.
Pero no por la fe que tú tienes, sino por la fe que Dios te permite en esa vida recibir. El que tiene al Hijo tiene la vida. Al tener la vida recibe la luz, recibe la fe, recibe todo lo que pertenece a la vida. Es la fe esa de Dios dada a ti para que puedas conocer, entender, saber acerca de las cosas que te han sido dadas. Escuche bien, la fe del Hijo en ti es la que te lleva a conocer la vida de Dios. Por eso la fe no es un sentir, sino un saber. Gloria a Dios, amén. Diga saber. No, yo no siento fe, yo sé. La fe sabe, la fe no siente. Yo sé en quién he creído. Eso es tener fe. Amén. Muy bien. Entonces, por los méritos de Cristo, por la obediencia de Cristo, por la obra de Cristo, dice la Escritura, es que nosotros recibimos de Dios su vida por gracia. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna. Diga, la gracia tiene que ver con la vida. Y esta vida eterna es justamente disfrutar de las inescrutables riquezas de Cristo, Amén. Conociéndole a Él. Amén. Y ahí lo dice: así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? ¿Por medio de quién? Ok. Estamos hablando entonces cómo el Hijo es a quien el Padre revela como medio, como canal para que su vida sea recibida, para que su gracia sea obtenida, para que su reino sea compartido. Y allí es donde nosotros somos beneficiados de esta bendita gracia. Es una gracia en Cristo, por Cristo, de Cristo, en quien nosotros nos sentimos agraciados. Por eso es que sin Cristo eres un desgraciado. ¿Sí? Un desgraciado, dice la Escritura. Sin fe, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así es. Pero ¿qué dice Efesios 1:6 y 7? Dice: para alabanza. Note usted que Él nos hizo, no me hice, Él me hizo acepto en el amado, Él me eligió, Él me escogió, Él me redimió. Dice todo eso, ¿para alabanza de qué? Escuche, de la gloria de su gracia. ¿Para qué? Diga, la gloria de su gracia. Subraye ese versículo. Es en esa gloria de su gracia que yo soy aceptado, que yo soy amado, que yo soy adoptado hijo suyo, que yo soy justificado. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén. Versículo 7: en quien tenemos, o sea, en ese Cristo, redención por su sangre, el perdón de pecado, ¿según qué? Escuche, aquí hay dos cosas que se muestran. Diga, la gloria de su gracia y la riqueza de su gracia. Y eso es lo que el Padre quiere darnos a conocer y a disfrutar por medio de su Hijo. Dígame. Por medio de su Hijo yo disfruto de eso. Ahora, al ser trasladado al reino de su amado Hijo, entro a un estado, a una posición de descanso, de reposo, de dignidad, de deleite, porque estoy juntamente con Cristo. En esa condición, entonces, yo disfruto
de ese reinado de la gracia. Y en ese reino, donde justamente la gracia que me ha sido dada no es una licencia para pecar, no es un pasaporte que yo tengo para una vida libertina y viviéndolo a mis deseos y placeres. Es sirviendo con gratitud a Dios. Amén. ¿Estamos entendiéndolo? Sí. Por ende, la vida de alguien a quien la gracia le alcanzó va a dar frutos de justicia, Así es. dice Así Filipenses. Así es. O sea, usted tiene que tener los frutos de la gracia y no las obras de la carne. Porque tú has sido trasladado a este reino de vida en Cristo Jesús. Así es. Esa gracia, dice Pedro, y luego lo afirma el apóstol Pablo, fluye, opera justo por la soberanía de Dios, quien nos escogió, nos eligió. Diga, la elección de Dios. La elección de Dios. Esa elección de Dios es por un acto soberano Así es. que Él le place llamar a los suyos. Amén. Amén. Por eso ese llamamiento que Dios te hace a la vida eterna es justamente porque en gracia Él te ha escogido. Amén. Él no te escogió en tu desgracia. Él te escogió en el Hijo. Así es. Gracias. Dice Efesios 1, que fuimos escogidos en Cristo. ¿Cómo que fuimos escogidos? En Cristo. Así que Él no te escogió en tu desgracia. Él te escogió en la gracia del Hijo. Por eso en ese estado, Él te vio como un bendecido. Él no te escogió porque estuvieras en desgracia. Desgracia era la condición de vida que tú tenías. Así es. Pero cuando Él te escogió en Cristo Jesús y en su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios. Bien, cuando tú entiendes justo todas estas acciones, no puedes quedar pasivo ante una gracia tan gloriosa. La vida del creyente no puede ser una vida monótona, rutinaria, ni mucho menos libertina. Así es. No, la gracia tiene una revolución y una acción en nosotros que provoca, Amén. que nos conduce justo a disfrutar la clase, la calidad de vida que el Hijo tiene. El que tiene al Hijo, Tiene la vida. por eso es una vida de esta naturaleza, que solo la gracia de Dios permite que se opere de forma natural. ¿De forma qué? Natural. No es algo que yo me esfuerzo por lograr. No es algo que yo hago para alcanzarlo. No es algo que mi deseo produce. No. Sencillamente se expresa por naturaleza. ¿Y por qué es natural? Porque tú tienes la naturaleza. ¿Cuál naturaleza tiene? Divina. Digan, la naturaleza divina. La naturaleza. Lo que opera por naturaleza no requiere de ningún esfuerzo. Así es. Toma. Cada vida tiene una naturaleza para expresarse. Así es. Así es. Por eso usted ve la naturaleza animal tiene una vida y se expresa así. ¿Correcto? Por ejemplo, las aves. ¿Alguien le ha dado un curso de aviación a un pájaro? Toma. ¿Alguna ave ha recibido un curso de vuelo? No. Por la clase de vida que ella tiene, Ajá.
Hay una naturaleza Come on now. Amén. que naturalmente le dice vuela. Así es. Y por eso tiene las alas y vuela naturalmente, ¿correcto? Amén. ¿Alguien le ha dado clases de natación a un pez? No. La clase de vida y la naturaleza que posee, naturalmente nadar es algo de ellos. Es innato, sin ningún esfuerzo. Come on. Yo no sé si estás entendiendo Así es. Come on. que tú y yo Come on. participamos de la naturaleza divina y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, donde la gracia nos pone una ley de vida, donde la vida de Dios tiene que ser ¿qué? Diga natural, Natural. naturalmente expresada. Pero aquí es donde está la paradoja, la ironía. Los creyentes renacidos de Dios, que somos participantes de la naturaleza divina, que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, que tenemos la ley de vida del Espíritu de Dios y que poseemos las inescrutables riquezas de la gracia, no es natural la vida del Hijo. Come on. El que tiene al Hijo ¿Tiene la vida? no es la vida cristiana. No. Tú no recibiste la vida cristiana. Tú recibiste la vida de Cristo. Amén. Y no confundan. Porque su problema es que algunos no logran definir. ¿Cómo concibes la vida cristiana? Como la religión te la enseñó. Wow. ¿Sabes qué nos enseñaron cuando? Ahora que levantaste tus manos, hiciste la oración de fe y el Señor ha entrado a tu vida y eres nueva criatura. Entonces, para tener, yo no sé si usted se acuerda de eso que te dijeron cuando levantaste la mano. Para tener una vida victoriosa, una vida cristiana triunfante, lea la Biblia, ore, congrégase, testifica y ofrenda. Ayune. Y yo veo cantidad de creyentes que leen la Biblia, oran, asisten a las reuniones y son carnales. Come on. Algunos ni nacidos de nuevo y leen la Biblia y oran. Come on. Porque esos son pasos que te dicen cómo tener la vida cristiana victoriosa. De hecho, corrija ese vocabulario y nunca más vuelva a hablar de vida cristiana. Eso no aparece en las Escrituras. Eso está en la Biblia. Le voy a enseñar la diferencia, lo que usted lee en la Biblia a lo que está en las Santas Escrituras. Ahí dice que el Evangelio de Dios no es el que está en la Biblia, el que está en las Santas Escrituras. Permítanme les explico, por favor. La Biblia es el libro. Por eso se llama Biblia, biblión, recopilación de libros. Los protestantes tenemos 66 libros que les llamamos inspirados y canónicos. Los católicos otros más, 13 más, que le llaman apócrifos, pero ambos decimos tener la Biblia, el libro. Esa Biblia que tú tienes, veneras y le pones veladoras ahí con luces en una vitrina abierta en el Salmo 91 para que no entren las malas vibras a la casa. Que eso se llama más bien bibliolatría, o sea, adoración al libro. Come on now. Esa Biblia, escuche lo que le voy a decir, no es inspirada por Dios. Lo que Dios inspiró fue las Escrituras. Así lo dice. Todas las Escrituras son Inspirado por Dios. porque esa Biblia que tú tienes es una traducción Come on. de pergaminos que conformaban las Escrituras. Esas Escrituras de los profetas y los apóstoles que hoy tenemos condensadas en un libro, fueron inspiradas y escritas a receptores primarios.
y no en la forma que tú lo tienes, con versículos, con capítulos, con subtítulos y divisiones. Eso no es inspirado por Dios. ¿Lo está entendiendo? Sí, sí, sí. Muy bien. Come on. El problema con algunos es que leen allí en Efesios la vida cristiana. Eso es un subtítulo que está en la Biblia, pero no en las Escrituras. Porque cuando tú lees lo que escribió Pablo a los Efesios, o sea, quítele los versículos, quítele los capítulos, quítele los subtítulos y léalo, nunca vas a encontrar vida cristiana. Ni en Efesios, ni en Romanos, ni en Colosenses, en ninguna parte. ¿Cómo es que se lee? ¿Cómo lo lees? ¿La nueva vida en qué? En Cristo. La vida en Cristo, no la vida cristiana. That's right. Amén. Ay, ay, ay. Así es. Yo no sé si me va a amar o me va a odiar, No, come on. pero le estoy ayudando a que leyendo puedas entender acerca del Evangelio en las Santas Escrituras. Así es. Porque el problema es que muchos hemos construido teología leyendo la Biblia y no escudriñando las Escrituras. Porque leyeron lo que dice el subtítulo, creen que de eso es que habla la vida cristiana. Y Pablo no habla de la vida cristiana, habla de la vida de Cristo en nosotros. Porque ya le dije que la vida cristiana es lo que la religión cristiana me enseña cómo hacerlo. Haga esto, haga aquello, haga lo otro, para que tengas una vida cristiana victoriosa. Pero aquí el Señor le dice, no tienes que hacer nada de eso. Hay una ley que yo puse en tu naturaleza. Amén, Amén. aleluya. Tu naturaleza divina tiene la ley de vida en Cristo, Amén. para que la vida del Hijo se manifieste por los hijos. Así Amén. es, amén. Por eso le dije que a un ave nadie la enseña a volar, porque es inherente a su naturaleza y a la vida que ella tiene. Ajá, amén. Pero al Hijo de Dios, que tiene la naturaleza divina, yo le tengo que dar cursos, entrenamientos, encuentros, posencuentros, para que aprenda a amar. Imagínate, para que aprenda a amar a su esposo, amar a su hermano, perdonar. Le doy liberación para que aprenda a perdonar. O sea, a nosotros se nos dan clases para que aprendamos lo que por ley de vida es natural. Amar no se aprende, Amén, amén. Amén. porque es natural. Así es, amén. ¿Tenemos la naturaleza divina? Amén. ¿A Dios le cuesta amar? ¿Dios tiene que hacer un esfuerzo para amar? No, Él ama por naturaleza, porque Dios es que amor. ¿Y no tenemos la naturaleza divina? Right. Claro, recibimos la ley de vida del Espíritu y el fruto del Espíritu es amor. Yes. O sea que amar debe ser algo natural para los hijos del Padre. Porque ese Padre es amor y a los hijos les dio la naturaleza divina. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Entonces estoy que comprendamos justamente cómo la ley de vida tiene la expresión por una naturaleza y corresponde al hábitat. Por eso, el pez, su hábitat es ¿qué? El agua. Y estar en las aguas es nadar naturalmente. Tú lo sacas del agua y ¿qué pasa? ¿Él puede nadar? No. Lo sacaste del hábitat, donde su naturaleza se expresa sin ningún esfuerzo. Y la forma de vida, o sea, de ser un pez, la muestra. ¿Correcto? Por eso fue que el Señor te sacó de este hábitat, la potestad de las tinieblas,
te trasladó al reino de tu amado Hijo. Y te dio la naturaleza divina para que la vida del Hijo, la vida en Cristo, la vida de Cristo, la vida por Cristo, no la vida cristiana, se muestre naturalmente. Dile que está al lado, sonríe, que Dios te ama. Ya nos dimos cuenta. Pero aquí es donde está la paradoja. Ya le dije. Que por no entender la vida, quién la da y qué clase de naturaleza para expresarla nos ha sido dada, todavía se están dando cursos, lecciones de amor, de perdón y de tantas cosas que creen que por esfuerzo o aprendizaje tú puedes aprenderse los textos bíblicos y no conocer el poder de la palabra. Amén. Amén. Porque esa está en la vida del Hijo. Así es, amén. El verbo, Sí, amén. la palabra viva y eficaz, es por esa ley de vida que opera en la naturaleza divina. Sí, amén. Nunca puedes tú enseñarle a un no renacido que viva la vida de Cristo. Tú le puedes dar todas las clases que quieras, pero si no ha nacido de nuevo, no tiene la vida. Así es, amén. Y si no tiene la vida, no hay ley del Espíritu que lo dirija, lo gobierna. Y usted puede cambiarle los hábitos, pero nunca el hábitat. Así es. That's right. ¿Sí? Yo a una persona le puedo dar clases para que deje los vicios. Es más, y ni siquiera son clases bíblicas. Es solo dándole clases de superación personal, Sí, sí. clases de lo que es motivación, Sí. clases de liberación de mentalidades, superación personal. Y mucha gente le puedo cambiar la conducta, lo que nunca le puedo cambiar es la naturaleza, Así es, así es. porque eso es obra del Dios, del Padre, del Hijo. Amén. ¿Entendimos esto? Amén, amén. Aquí es donde ha estado nuestro desgaste, distracción y frustración. Porque muchas veces hemos estado dándole clases de la vida cristiana a gente que no ha nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ellos aprenden? La vida cristiana. Por eso esa vida sí se puede aprender, porque es lecciones. Cómo canta, cómo ora, cómo hace esto, cómo hace aquello. Yo le puedo enseñar la vida cristiana. Y usted puede ver gente que puede tener 30 años practicando los asuntos que corresponden a la vida cristiana. O sea, sabe cantar, sabe orar, sabe leer la Biblia, se congrega y nunca ha nacido de nuevo. Oh, wow. No, en serio, asómbrese. That's true. Hasta ministro. Hasta ministro, ¿sí o no? Casos hemos conocido de gente que estuvo de pastor por 20 años y no fue nacido de nuevo. Santo Dios. Solo que él sabía la Biblia, sabía enseñar cosas acerca de la Biblia, pero no tenía la naturaleza. Por esa razón, vamos a ver la regresión. Y es el cambio de hábitos no genera cambio de naturaleza. Yo puedo tomar un cerdo, bañarlo, limpiarlo, afeitarlo, ponerle un moño rojo, meterlo a la sala y darle el cuidado allí, hasta perfumarlo y todo, ¿ok? Yo le cambié a él las formas de cómo no vivir en el chiquero. Pero, ábrale la puerta. ¿Qué dice Pedro que reza el proverbio? El cerdo lavado, dice que el cerdo está ¿cómo? Lava. Dice así, ¿lo ha leído en Pedro?
El cerdo lavado, o sea, el cerdo limpio, aseado, que tú le creaste ese espacio y le enseñaste esas conductas. Dice, el cerdo lavado vuelve al lodo. Sí. Porque lo que nunca cambió fue la naturaleza, Amén, amén. aunque él cambió de hábitos. Sí. Así pasa con mucha gente. Ya dejó la iglesia aquella y los vicios aquellos y ahora canta y ora. Puede haber cambiado de hábitos, pero no de hábitat ni de naturaleza. El que tiene al Hijo Tiene la vida. esta vida Amén. de Dios, vida eterna. Amén. Por eso la vida cristiana te va a enseñar qué hacer y qué no hacer Wow. para que tenga buena conducta. No haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Y aquí es donde los ministros que no entienden la palabra de gracia están tratando de controlar, manipular, a conductar y forzar a que estos hermanos vivan la vida cristiana, dándole clases bíblicas, cursos bíblicos, lecciones bíblicas. ¿Y qué pasa con ellos? Que muchos no han nacido de nuevo. Pero si canta, si ora, y está en el ministerio tal, ¿y qué? Ábrale la puerta igual que el marrano. No, hermano, es que la gente no entiende que el cristianismo puede ser aprendido. Claro, el cristianismo, la vida en Cristo no. Así es. La vida en Cristo se recibe. Así es. Que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. Mira, póngalo así de sencillo. Que tú quieras convertirte al budismo, pues empieza a asistir a las reuniones budistas. Te van a enseñar las prácticas, los rituales, cómo se hace allí. Y en 5 años usted eres un budista. O sea, aprendió a practicar, a vivir como un budista lo hace. Así hace cualquier religión. El mormonismo, el islamismo, te pueden enseñar cómo vivir esa religión. ¿Correcto? Sí, sí. Pero hubo cambio de naturaleza, no hubo cambio, fue de cultos, de ritos, de prácticas, pero no de naturaleza. Por eso tú no entraste al cristianismo, tú entraste al reino de Cristo, donde recibiste la vida del Hijo y tiene la naturaleza divina. Es para participar naturalmente de la vida del Hijo. ¿Estamos entendiendo? Entonces nos forzamos para que esos creyentes aprendan. Y ahí es donde viene la frustración. ¿Cómo que se apartó del Señor? Él nunca se apartó. Que nunca fue del Señor. Nunca fue parte. Sí es. Así es. Sí, hay mucha gente no fue que se apartó del Señor. Es que nunca tuvo la vida del Señor. Pero si escuchó, si estuvo, si andó. Sí, ¿y qué tiene que ver todo eso? La Escritura no habla de Judas. Claro. Judas fue llamado, Judas vio los milagros, Judas escuchó las enseñanzas, fue testigo de las señales, pero nunca pudo participar de la obra del Hijo. O sea, esto no es un asunto de cuántos años estuvo en el Evangelio, sino cuánta vida de Cristo había en ti. Y ahí te va a ver la diferencia justo de que el Señor conoce a los suyos y los llama por su nombre. Sí, amén, amén. Cuando Él se refirió a Judas, nunca le llamó hijo. Lo máximo que le dijo es amigo. ¿Cómo es? Y Dios no tiene amigos, Él tiene hijos. Ajá, amén, come on. amén. Por eso esas canciones que dicen, mi amigo, no, Dios no es tu amigo, Él es tu Padre y es tu Señor. Él no tiene amigos, Él tiene hijos.
¿Aló? Antes de la cruz, le dijo, ya no los llamaré siervos, Ah, yo les llamaré amigos. Antes de la cruz, amén, amén, amén. después que Él resucita, pasa a vosotros, les impartió el Espíritu. Cuando se acerca a ellos, le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Cómo le llamó? Hijitos. Después de la cruz. Sí, sí, amén. Porque el Padre engendra por la vida del Hijo hijos, Amén. no amigos, Come on. Amén, amén. ni siervos, porque tú tampoco eres siervo. Sí, sí. Cuando Dios te identifica, no es siervo, es hijo Come que on. sirve. Muy distinto. That's right. Así es. ¿Entendió? Sí. Cuando Dios me llama, me reconoce en el Hijo, me ve como hijo, no como siervo, ni como amigo. Soy un hijo en el Hijo que sirve en gratitud, Sí, así es. Aleluya. porque he recibido de mi Padre un reino inconmovible y una vida eterna. Oh, grite aleluya. Aleluya. Muy bien. Entonces, estamos hablando cómo justamente esa gracia de Dios, que es donde se condensa el Evangelio acerca del Hijo, a quien la recibe hay una ley de vida en que se opera naturalmente. Es una dinámica, diga dinámica. Dinámica. La ley del Espíritu es una dinámica. La ley de la mente es una mecánica. Y aquí es donde algunos, por su fuerza, su deseo, su voluntad, quieren cambiar y hacen una mecánica, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Y encuentran frustración. Pero la acción de esta vida, amado mío, genera seguridad en cada uno de nosotros de que el que nos llamó comienza, continúa y culmina su obra en nosotros. Sí. Usted debiera alegrarse por eso. Amén. O sea, la gracia del Dios que te llama seguirá operando a través de la palabra de gracia Amén. que te preserva. Así es, amén. Por eso es una fuerza dinámica que está naturalmente operando en los que tienen la vida. Amén. Aquí es donde este evangelio se convierte justamente en lo que son las buenas nuevas de salvación. Si usted lee en el libro de Efesios 3, 6 al 10, en el libro de los Hechos, cuando ellos predicaron del evangelio, estaban declarando, anunciando las riquezas. Pablo habla, vamos allá a leer por favor, Efesios, acompáñeme, porque esto me da pie para terminar la introducción. Por favor, Efesios 3, 6 al 10. Ahí yo quiero que solamente de eso hay toda una exposición justo que nos lo da el economista de la gracia, que se llama el apóstol Pablo. A él fue el que Dios le dio esa responsabilidad y privilegio de administrar este evangelio, de poder dispensarlo de forma responsable. ¿Qué dice Efesios? Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el evangelio. Esta es la Reina Valera antigua, ¿ok? Pero si usted lo puede leer en la versión 60 está bien. Sigue por favor el 7. Ese evangelio del cual yo fui hecho ministro, ¿por quién? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. ¿Para qué? Versículo 8. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia. Por eso, entre más tú conoces al Hijo y de qué vida se trata,
te vas a conocer más a ti mismo. Mira, cuando Pablo comenzó la presentación de este evangelio, él decía: yo Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado para el evangelio, porque fue constituido predicador, apóstol y maestro entre los gentiles. Yo Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya aquí conoce un poco más de este evangelio de gracia. Aquí no está diciendo yo Pablo, apóstol de Jesucristo. No, a mí el más pequeño, Menos que el más pequeño. menos que el más pequeño, o sea, ni siquiera el más pequeño, menos que el más pequeño de los santos me fue dada esta gracia. Ya cuando está terminando su vida y escribe a Timoteo su segunda carta, ¿sabe cómo dice? Yo Pablo, el primero entre los pecadores. Comenzó como apóstol, luego como santo, y dice: ¿sabe qué? Cuando conozco la gracia, lo que yo sé es que soy un pecador. Ese es el evangelio de la gracia. Día a día te revela más la santidad de Dios, que tú sabes realmente con gratitud quién eras y quién eres. Así es. A mí me fue dada esta gracia. ¿Cuál? La gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. ¿De qué consiste el evangelio? De las inescrutables riquezas de Cristo, que sigue diciendo, y de aclarar. Note que el evangelio cumple dos funciones cuando se predica por un ministro de gracia. Anuncia las riquezas de Cristo a los perdidos para que vengan a la salvación en Cristo, y aclara a los santos. Por eso el ministerio del Señor tiene dos caras, pero es un solo ministerio: anunciar a los perdidos las inescrutables riquezas de la gracia, aclarar a los salvados justo las inescrutables riquezas de un misterio que estaba escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Verso 10. ¿Para qué? Aquí viene el efecto. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? ¿A quiénes? ¿Dónde? Verso siguiente, el 11. Conforme, de acuerdo, según el propósito eterno que Dios hizo, no que va a ser, que ya está hecho en ¿quién? Cristo. De eso se trata el evangelio. Amén. Mostrar las inescrutables riquezas de Dios en Cristo, que por gracia nos permite ser introducidos a un propósito eterno que ya está hecho, para que participemos y colaboremos con Dios en este reino inconmovible, sirviéndole con gratitud. Amén. ¿Entendimos esto? Yes. Al leer ese pasaje, tú encuentras el énfasis, que es la gracia de Dios, que es la gracia mediante nuestro Señor Jesucristo. Pablo quiere en todas las epístolas que menciona el evangelio de la gracia afirmarnos algo: que la fuente, que la autoría de la gracia es Dios. Por eso él enfatiza, y yo creo que pusiera en mayúscula esa preposición de la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de el Padre, la gracia de, porque de está indicando procedencia y pertenencia. Cuando yo digo es de, estoy indicando de quién procede. Y cuando digo de, estoy diciendo a quién pertenece. La procedencia, la fuente de la gracia es nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre. La pertenencia es de Él. Quiero que entienda, para que una vez por todas, cuando estemos hablando del evangelio, tú no estés pensando que es una doctrina o algo que Lutero
trajeron, que Calvino estructuró o que Spurgeon expuso. No es la gracia de ningún teólogo, no es la gracia de ningún reformador y ni siquiera es la gracia de Pablo. Porque algunos dicen, que ustedes pareciera que fueran del evangelio paulino. No, yo soy del evangelio de Cristo. Amén. Y yo no predico la gracia de Pablo. Yo predico en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pablo fue un mayordomo que la dispensó, la aclaró y la anunció. Pero esa gracia no es de él. Así es. Así es. ¿Está claro esto? Muy bien. Entonces, nunca vuelva a decir que ¿cuál gracia? ¿La de Calvino o la de Lutero o la de quién? No. Cristo. Solo es la gracia de Gloria a Dios. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, por ser Él la fuente, el autor, a quien pertenece, obviamente es la expresión misma de su naturaleza. O sea que la gracia tiene que ser definida en los atributos que Dios tiene, de lo que Dios es. Vamos a verlo, cómo lo expone Pablo. En esos versículos está diciendo que es una gracia que Dios dispensó en Cristo y de un evangelio que estaba antes escondido en misterio, pero que ahora ha sido revelado. Lea conmigo 2 Timoteo 1:9. Dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuándo nos fue dada esa gracia? ¿Cuando usted estaba perdido? ¿Cuándo se te fue dando esa gracia? Wow. Diga, la gracia es eterna. Estoy diciendo que la gracia, Pablo define cuál es su fuente, de quién procede y a quién pertenece. Si es de él, entonces tiene que revelar la naturaleza de su autor. Esa gracia es eterna. Esto tal vez lo dirán los dispensacionalistas. No es que la gracia es ahora en esta dispensación. No, la gracia siempre ha estado. Así es. Amén. Porque es parte de lo que en naturaleza, esencia, Dios es. ¿Correcto? Yes, amen. Por eso esa gracia, escuche, fue iniciada, fue ideada antes de ser impartida. Dios la expresó antes de la fundación. ¿No es lo que está diciendo? Escuche bien y le voy a decir por qué todo Dios lo inicia por gracia. Cuando Dios dijo hagamos, no lo hizo porque tenía un problema o una necesidad. Dios creó todas las cosas, dice Efesios, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y eso cómo se llama? Gracia. O sea, Dios no estaba ni obligado ni necesitado de decir hagamos, porque Él es el Dios eterno que existe antes de que todo fuera hecho, y en su eternidad Él está completo en sí mismo. Él no necesita de nada ni de nadie para llegar a ser lo que ya es. Right. ¿Correcto? Él no necesita, pero se propuso. Y una iniciativa de Dios siempre será un gesto de gracia. Porque le dije, ni estaba obligado ni estaba necesitado de hacerlo. Y lo que tú haces,
sin necesidad y sin obligación es gracia. Así que crear al hombre ya es una gracia, porque el hombre ni se lo pidió ni se lo exigió, pero Dios quiso dárselo. Entonces, por eso esa gracia eterna que estaba con él ya es propuesta, ya es ideada antes de ser impartida. La impartición de la gracia justamente es a través de los objetos que él necesita que se manifieste. Por eso no es que estamos en la dispensación de la gracia, estamos en Cristo, quien está lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Pero la gracia fue dispensada desde los tiempos antiguos. No dice que Abraham, que Noé halló ¿qué? Gracia. Entonces, ya Dios estaba desarrollando todos esos gestos de una gracia que obviamente fue manifestada plenamente a través del Hijo, porque Él es justamente la fuente por la que Dios la da a conocer en plenitud. Por eso se llama la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces diga, es desde siempre. Desde siempre. Muy bien. Aquí es donde comprendemos justo cómo ese Dios eterno que trasciende el tiempo y no es afectado por el tiempo. A Dios no lo afecta el cronos, porque Él vive en un eterno presente. El cronos tiene que ver con un efecto humano, pero jamás divino. En otras palabras, Dios no conoce tiempo, Él es eterno. Wow. Amén, amén. En la eternidad no se conoce tiempo. Por eso Él se presenta en un eterno presente. Yo soy el que soy. O sea, es desde la eternidad y hasta la eternidad el gran yo soy. Y es por esa razón que Él comienza y termina todo en Él. Sí, Y amén. nos puede decir, antes que te formases en el vientre, antes de que tú nacieras, yo ya te conocí. Amén. Aquí es donde justamente ese atributo de la presencia de Dios es que somos escogidos. Así es. Así lo dice Pedro, primera de Pedro 1. Escogidos según la presencia de Dios. Amén. ¿Qué es la presciencia? Presciencia, antes de ciencia, conocer. Del Dios que conoce todo antes de que ocurra. Del Dios que ya lo sabe todo antes de que se realice. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Por eso Dios te escogió por gracia, según la presciencia suya, y lo hizo en Cristo. Tú no fuiste escogido por tu desgracia, tú fuiste escogido por la gracia de Dios. Diga amén. Amén. Y Dios no te escogió cuando tú levantaste la mano. Es cuando Él te vio en Cristo, acepto en el amado. Aleluya. Así lo dice Efesios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese día que levantaste la mano fue que tú te enteraste que Él ya te había escogido. No es que Dios se enteró. Ay, mire, a Pedrito me aceptó, me recibió, me escogió. No, ya Dios te había conocido a ti. Ya te había escogido. Diga, es eterna. Es eterna. Al ser eterna es desde siempre y para siempre. Porque le dije que está relacionada con el ser de Dios. La naturaleza de Dios es parte de los atributos de Dios. Y aquí es, al ser por siempre y para siempre, está definida justamente en el propósito eterno. Diga eterno. La gracia del Hijo está asociada con el propósito eterno. Sí,
Sí, amén. Por eso no hay nada en el tiempo que afecte lo que Dios se propuso llevar a cabo. Si por gracia nos salvó, por gracia nos preserva. Sí, sí, amén. Diga amén. ¿O eres de los que cree que fuiste salvado por gracia, pero guardas la salvación por tus obras? ¿O algunos creen así? O sea, Dios me salvó por gracia, pero yo guardo mi salvación por mis obras. Si hago esto, si hago aquello, si hago lo otro. No. Ni para la salvación, ni para preservación de los salvados, las obras tuyas cuentan. La gracia de Dios que obra en ti. Sí, amén, amén. Tú haces esas buenas obras, no es para guardar tu salvación, porque ya eres salvo por gracia. Oh, gloria a Dios. Entonces, esa gracia, dijimos esta mañana, es gratuita, pero no gratis. Esa gracia se aplica a nosotros gratuitamente. Es decir, que no hay nada de nosotros como mérito propio que a Dios lo motive o lo convenza de que me lo tiene que dar o que me lo gané. Lo que yo recibo no es un premio a mi bondad, es un gesto de su amor y gracia. Amén, amén. No le gustó eso, porque a usted le gusta que le peguen en el brazo y le digan, bravo campeón, lo lograste. Come on now. ¿O no? Por eso es que este ego espera en algo ser retribuido. Y ya le dije que la gracia humilla. Así es. Amén. Come on. Es derramada y dada justo por una acción de quien la recibe. No fue porque la mereció ni la pidió. Dios quiso otorgársela. Vamos, diga como Pablo, por la gracia de Dios Por la gracia. soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia. Por la gracia de Dios. Otro atributo que tiene que ver con lo que la gracia, estoy definiendo justo la esencia de su procedencia, de su autor, de su fuente. La gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, diga es soberana. Es Diga la soberano. gracia es soberana. La gracia es soberana. Porque Dios es soberano. Y aquí es donde la jactancia humana quiere limitar la soberanía de Dios, en el que nosotros no aceptamos de que Dios la dispensa, la administra a quien quiere, cuando quiere, Right. como quiere. Right. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Amén. Entre creerlo y aceptarlo hay una diferencia. Dios es soberano, pero yo puedo hacer algo para cambiarle su voluntad, convencerlo de que no lo haga o que haga esto que yo quiero. En otras palabras, Dios es soberano, pero yo hago lo que me da la gana. Mm. Si usted está hablando de soberanía, es donde hay un absoluto dominio, pero no dominio de opresión, porque cuando Dios domina no oprime, cuando Dios domina, Él dirige. Así es, así es. No, es muy distinto al dominio humano, que oprime, que esclaviza, que hace sentir inferior a los demás. No, el dominio, el reinado de la gracia no te oprime, no te restringe, no, te da la libertad con que el Hijo te hizo libre. Amén. Amén. Pero tener esa libertad no es hacer lo que tú quieras, porque algunos dicen, es que yo soy libre. ¿Sabe qué indica con eso?
yo hago lo que a mí me parece. No, Come on. usted no es libre, usted es esclavo de su ego. Come on. El libre es el siervo de Jesucristo. Amén. Mm. Oh, qué paradójico, ¿no? El libre es un esclavo. Sí, pero ¿de quién? De Jesucristo. Que no me oprime, no me controla, no me restringe. Me da la libertad con que Él me hizo libre. Amén. Amén. Entonces, aquí es donde esa gracia soberana lleva justo a humillarme, a renunciar a mí mismo. That's right. O sea, me hizo libre, pero no vivir a mi manera. Que eso es lo que la gente hoy habla de ser libre. ¿Qué es ser libre hoy? Hago lo que yo quiero. Wow. Y en el reino de su amado Hijo es, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Aló? Ajá. Entonces note que esa gracia sí tiene una ley. ¿Cuál es la ley? La ley del Espíritu de vida, que te lleva a hacer la voluntad de Dios, pero sin coacción, sin molestia, sin obligación, sino en gratitud. That's right. Esto es maravilloso, Amen. de que tú puedas andar en la libertad con que Cristo te hizo libre. Y por gracia eres salvo. Pero para que tú vivas con gratitud, sirviendo a Dios. Aquí es entonces donde la soberanía de Dios me pone a mí en un espacio de dominio, donde una vez más no me siento denigrado, rebajado, sino seguro de quien me dirige, porque es el dominio, es el reinado de la gracia operando en mí. Y aquí es donde está la diferencia de la religión de obras, que te restringe, que te crea límites, que te pone qué hacer, qué no hacer, y entonces sí ejerce un control. Y es la razón por la cual muchos creyentes lo que están es reprimidos. O sea, no lo hacen es porque le pusieron esta ley. Y aquí es donde los ministros de ley generan estatutos, reglamentos, prohibiciones. Santidad es esto, no te cortes el pelo, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Y si lo haces, disciplina. Y mucha gente cumple esas demandas que le ponen, pero en el fondo de su corazón quisieran. Esto es como el niño, ¿no? Que le decía, siéntese, siéntese, y no se sentaba hasta que lo obligaron. Y el quitarse siempre, estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Así hay muchos creyentes. Están reprimidos. Guardan esas leyes que les impusieron de conducta, pero por dentro no son así. Y tú y yo hemos visto casos. Los casos más horrendos de inmoralidad, de iniquidad, están en un sector de legalismo. ¿Y sabe por qué? Porque son bestias adomadas, domesticadas, pero a la larga, bestias. Señor. Usted a un león lo puede domesticar, That's true. But it's pero jamás cambiarle su naturaleza. Y es la razón por la que hemos visto accidentes en los circos, en los zoológicos, que usted lo vio allí domesticado y lo ponían a que se parara en la silla. Pero ese mismo león un día se hartó y le salió la bestia que tenía adentro y mató o devoró al domador. Amado mío, yo al lobo le puedo quitar los dientes si quiere, para que no se coman las ovejas. Lo que nunca le puedo es quitar la gana de comérselas. Come on now. That's true. Coja un lobo,
quítele los dientes. Si es cierto que no se va a comer la oveja, pero las ganas las tiene. Espere lo que tenga hambre. No sé si con las uñas o entera o no sé, pero se la va a comer. Porque es una bestia salvaje que por naturaleza, cuando tenga hambre, va a devorarse la oveja. Y es lo que muchos están tratando de hacer con las leyes. Decirle no lo haga, le quita los colmillos y ese creyente está reprimido, pero por dentro no es un renacido. Espera y verá que le salga el viejo hombre y se va a mostrar la bestia que lleva dentro. That's true. Wow. Come on. Yeah. Pero si usted, el que tiene al hijo, Es la vida. si usted tiene la vida, That's right. tiene la naturaleza, no quiere decir que no pueda pecar o fallar o hacer algo. Porque sí, puede en este vaso de barro expresarse algún vestigio de carnalidad. Pero lo que sí yo sé es que ya le dije, si esa ley te atrae, te conduce al arrepentimiento y te lleva a que seas dominado That's right. That's right. por la ley de vida. Amén. Que no te restringe, que no te controla, te gobierna, que es muy distinto. Amén. Diferencia control de gobierno, de dominio. Control es restricción, es manipulación. Gobierno, dominio es dirección. Por eso, los que son de Dios son guiados. ¿Son qué? Guiados. Dirección por el Espíritu de Dios. El Espíritu no atropella. Él no te empuja, Él te dirige. That's right. Diga dirigidos. Entonces, diga la gracia soberana, porque estoy hablando cómo justo el entendimiento de esa soberanía de Dios me lleva a entender de que Dios es libre para ejercer su gracia sobre quienes Él quiere y sin que cumplan ningún requisito previo. Si Él es libre para dispensar su gracia a quien le es dada es libre Amén. Amén. para reinar en vida, no para vivir como Él quiere. ¿Qué te da la gracia? Diga libertad. Libertad. ¿Qué es lo que te da la gracia? Libertad. Por eso te dice que vivas en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y algunos, por no entender la libertad con que Cristo nos hizo libres, en una gracia que nos da la capacidad de vivir libremente, no haciendo lo que nos da la gana, sino su voluntad. Por no entender eso, la gente confunde libertad con liberación. Sí. Increíble. Quien que tiene al Hijo, si tiene la vida, tiene la naturaleza. Si tiene la naturaleza, hay una ley de vida que la gobierna, la ley del Espíritu de vida, que me libra de esta ley, del pecado y de la muerte. Pero algunos creyentes, por no entender, por eso es lo importante de entender el don de la justicia operando en nosotros para que el efecto de la gracia se aplique a nosotros. Escuchen, muchos creyentes, que esto también es paradójico: pastor, ore por mí, necesito liberación. ¿Y de qué? No sé, pastor, hay como un espíritu de celos que me perturba. Y él cree que es un demonio. Pablo dice que los celos es una obra de la carne, no que es un demonio. ¿O no? Sí. Y él por ignorancia cree que necesita liberación, porque esa obra de la carne lo azota, se repite y esto de aquello.
Y él piensa que es un demonio que lo tormenta, que lo posee, que lo controla, que lo domina. Cuando si tú entendieras la ley del espíritu de vida, te libra de esta ley, del pecado y de la muerte que está en tu carne. Y esa obra de la carne la tienes es que hacer morir. Pero algunos quieren es liberación, cuando no entienden que la liberación es para los cautivos, ¿o no? ¿Para quién es la liberación? Para los cautivos, no para los hijos. ¿Dónde están los cautivos? En la potestad de las tinieblas. ¿Ellos qué necesitan? Liberación. ¿Dónde están los hijos? En el reino de su amado Hijo, que lo que tienen es libertad. Pero por eso necesitas conocer la realidad, la verdad, y la verdad te permite vivir en esa libertad. Es en el conocimiento del Hijo que vas a conocer la vida del Hijo, para que vivas en la libertad con que el Hijo te hizo libre. Los salvados, los hijos, no necesitan liberación de ningún demonio. Necesitan es conocer la ley de vida que le da libertad. ¿Entiende la diferencia? Pastor, ore por mí, necesito liberación. ¿Y qué? ¿Qué le pasa? No, siento que hay un espíritu de miseria, de pobreza, de ruina que me persigue. Inicié este negocio, fracasé. Inicié este otro y lo fracasé. Pastor, me pasó aquello. Hay un espíritu de ruina. Creo que son unas maldiciones generacionales que están sobre mí. Mi abuelo fue pobre, mi tío fue pobre, mi papá fue pobre. Y yo no voy a seguir de pobre, necesito liberación. Maldiciones generacionales. Increíbles. Un hijo que está en el reino del amado Hijo, maldiciones generacionales todavía lo afectan. ¿Acaso tú no entiendes de que Él se hizo maldición para que tú heredases bendición? A ti no te alcanza, no te afecta, no te hace daño ninguna maldición. Ignorancia. Ignorancia. Y le voy siguiendo cantidades de cosas, de guerra espiritual, de maldiciones generacionales, de cosas que le enseñan a la gente. La sanidad del alma, con una cantidad de asuntos que saben más psicología humana que revelación de Cristo. Así es, así es. Ajá. Aquí sí está como Pablo enojado con los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién los hechizó? ¿Los embobó? Para que ustedes ahora no entiendan este evangelio, el de la gracia en Cristo. Amén. Para que escuchen otro evangelio. Y él lo aclara, no es que haya otro evangelio, es que eso se lo han inventado ellos. Le han añadido cosas, imaginaciones. Pero este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice amén? Amén. Ok. Pastores, yo le quiero decir algo. No le tenga miedo por prejuicios a libertinos de la gracia enseñar la palabra de gracia a los hijos. Pablo dice en Hechos que la palabra de gracia tiene poder. Amén. ¿Lo ha leído? Hechos 20. Que la palabra de gracia tiene poder para dos cosas: sobre edificaros en Cristo y daros herencia, o sea, el derecho de poseer y disfrutar los efectos legales de una herencia en Cristo. Por eso necesita usted saber las herencias inescrutables de esta gracia que te han sido dadas como hijo. ¿Por qué tienes la herencia? Diga, porque soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. O sea, soy hijo. ¿Para quién es la herencia? Para los hijos. Amén. Le estoy diciendo, pastores, que no tengan miedo de enseñar la palabra de gracia, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Porque algunos, y esto se los digo porque algunas veces cuando enseñamos esto, una vez un pastor me dijo, no, apóstol, yo no puedo enseñar eso. La gente se me va al mundo. Y yo, ¿cómo así? Digo, no, sí. Si tú empiezas a enseñarle de que está justificado, de que el pecado ya no reina en él y de que el Señor le ha declarado libre, entonces él se va al mundo. Yo a los hermanos los tengo que tener, digo, ahí apretados, me dijo, así, ahí apretados. Le dije, ¿qué es eso? No, que ellos tengan temor de Dios y estén ocupados en la obra del Señor. Y le estoy hablando, bueno, no voy a mencionar el personaje porque lo conocerían ustedes, porque es de estas tierras. Más bien tenía miedo de perder su trabajo. No. El hombre le tenía una agenda religiosa de culto a los hermanos. ¿En serio? Lunes, martes y jueves era ayuno en las mañanas. Escuche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en la mañana y domingo en la tarde, cultos para que los hermanos vinieran. Cuando yo le dije, fulano, si tú sigues con ese ritmo te vas a morir. No existe nadie que sea capaz de mantener esto dándole vueltas. ¿Sí? ¿Cómo tú? Me digo, apóstol, es que si yo no lo hago, ellos se me van a ir para la cantina, para el baile, para allá. Yo tengo que tenerlos aquí buscando el rostro de Dios. Amado, y les enseñaba legalismo. Vestimenta, no hacer aquello, no hacer lo otro, no ser del mundo, no hacer la pura ley. Cuando escuchó esto, me dijo, le aseguro que si la gente escucha este evangelio de la gracia, se van a ir al mundo. Porque algunos desgraciados que han abusado del evangelio de la gracia, creando una hipergracia o creciendo en gracia, enseñaron mal la gracia de Dios. Y dijeron, como ya soy salvo, siempre salvo, soy un espíritu vivificado, un hijo justificado, yo puedo pecar. Y no pierdo la salvación porque el que peca es mi cuerpo, mi carne, no mi espíritu. Ese no es el evangelio de la gracia. Así es. Otro dijo, como él ya me hizo libre y yo puedo vivir libremente, entonces hago la vida a mi manera. Y algunos tenían prácticas vergonzosas. Increíble lo que yo oí y me comentaron de esos círculos íntimos, lo que ese apóstol, esos pastores hacían en sus círculos. Vergonzoso. Hasta orgías. Después de predicar de una gracia que no es la de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, si usted está creyendo que es esa palabra de gracia la que tiene poder, esa no es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia de esos superapóstoles desgraciados que enseñan un evangelio diferente. Así es. La gracia no es libertinaje, es libertad en Cristo. Por eso la pregunta de Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? Vamos, quiero oírla así fuerte. De ninguna manera. ¡No! Y 1000 veces no puede ser así. Porque quien ha recibido la vida del Hijo tiene la ley del Espíritu de vida. Amén. Que por gracia te permite caminar en la libertad. Amén. Con que Cristo nos hizo libre. Amén. Y no en el libertinaje que tú quieres practicar. Así es. Uf. Amén. Entonces, amados pastores, predica el evangelio de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios.
porque esa palabra de gracia tiene poder. Poder para sobreedificar a los santificados. Usted le puede crear reglas, prohibiciones, lo que sea, y lo va a tener domesticados, pero no santificados. La palabra de gracia tiene poder, dijo Pablo. Y voy a terminar aquí señalando esto. Cómo justamente el Dios que por su soberanía y sabiduría dispensa la gracia a quien Él quiere, entonces Él está comprometido a preservar, a cuidar al que eligió. Porque Dios nunca te escoge para perdición, para que tengas la vida del Hijo. Diga vida eterna. Vida eterna. Diga, el que tiene al Hijo, El que tiene al Hijo tiene la vida tiene la vida eterna. eterna. ¿Y por qué? Porque es dada por una gracia que es eterna. Con esta frase quiero que la recibas así. Si su gracia es eterna, en Cristo yo nunca estaré tan débil como para decaer y fracasar, porque Él es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Diga, su gracia me basta. Su gracia me basta. Si su gracia es gratuita, entonces nunca tendré que buscar en mí el pago de lo que Cristo ya hizo. No haré nada para que Dios me premie, me bendiga o me recompense. Ya me ha sido dado todo por gracia. Y si su gracia es soberana, entonces dependeré de aquel que me escogió libremente, y esperaré y confiaré que me seguirá sustentando hasta perfeccionar su obra en mí por su infinita gracia. Alabado sea su nombre. Les doy solo los textos, lo repetirá luego, de cómo esa gracia te da esos beneficios y riquezas inescrutables. Diga, de una salvación eterna, Efesios 2:8, de un corazón afirmado y restaurado con la gracia, Hebreos 13:9, de una fuerza que me lleva a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro 3:18, de una gracia que me da fuerzas para esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús, segunda de Timoteo 2:2, de una gracia que me da esperanza para esperar, confiar completamente en la gracia de Dios que estará conmigo, primera de Pedro 1:13, de una gracia que me ha sido dada y que jamás podrá ser desechada por quien la ha recibido, Gálatas 2:20 y 21, de una gracia que no se recibe en vano, sino que tiene una ley efectiva para guardarnos, segunda de Corintios 6:1, de una gracia que se distribuye en distintos dones para que nosotros participemos en la vida corporativa del Hijo, Romanos 12:6, de una gracia que me lleva a ser lo que yo ya soy en Él, primera de Corintios 15:10, de una gracia que nos permite caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libre y jamás en libertinaje, Judas 4, de una gracia que lo recibe todo y nos lleva a reinar en vida, Romanos 5:17. Muchas cosas más las compartiremos luego. Si se anima, le enviaremos las notas, pero lo importante es que usted siga creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí al final hay unos libros que hemos traído justamente para ampliar todos estos temas: Cosmovisión del Reino, Fundamentos del Nuevo Pacto, que tú puedas entender la arquitectura apostólica, cómo edificar iglesias de gracia y no de obras, iglesias conforme al diseño de Dios. Le animo a que los tenga y entonces comparta con otros
de lo que por gracia han recibido. Amen. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo maravilloso que en torno a tu palabra nosotros somos nutridos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos iluminados en las riquezas de estas gracias inescrutables que podemos, oh Dios, recibir como herencia. Gracias por tu gracia y la gracia de comunicarla a aquellos que la han recibido. Afirmo en sus corazones, Señor, entendimiento y sabiduría para que ellos puedan seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en quien es la fuente de toda gracia, el medio canal por que la gracia de Dios llega, fluye y opera en nosotros. Y a ti te daremos toda la gloria, la alabanza por siempre, al permitirnos disfrutar de ella. Amén. Un abrazo a todos, gracias.